grupo, galacia, ¿verdad? También otras patologías como la hemorragia digestiva que mencionaron hoy, ¿verdad? Que casi la mayoría son de origen esofágico, ¿verdad? Casi todas, ¿verdad? No todas, pero... Y por último, siempre el desenlace, ¿verdad? Ustedes cuando estudian siempre patología quirúrgica o en patología médica también, siempre van a estudiar patologías benignas y siempre, al último, siempre se habla de cáncer, ¿verdad? Porque es una enfermedad que en casi todos los órganos se da. Entonces, siempre cuando estudian, ustedes estudian todas las patologías benignas, que más siempre se sabe o se estudia más. ¿Por qué? Porque es lo que más se ve. Por más en general, día de mañana, cuando ustedes sean médicos generales, le van a darse cuenta de que es lo que más se ve en los hospitales o en la vida práctica del médico. Por eso es que muchas veces en la facultad de medicina se enfatiza en ciertas patologías, porque son las patologías que más vamos a observar. No es como siempre suelo mencionar a los alumnos de cualquier año, no es como muestra en la serie de Doctor House, no existe eso. No es como muestran en la serie de ER, sala de emergencia. No es como en la serie, todo lo que muestran Netflix y compañía es mentira. ¿Por qué? Porque son fábulas creadas por médicos ya investigadores, PhD y compañía. Tenemos, por ejemplo, otro caso. Ellos eligieron un caso rarísimo de 1.000.000 y muestran ese episodio. Y todo el mundo, ¿cómo quiero ser como el doctor? Inteligente que que diagnosticar fiebre de las montañas rocosas y hablan mi puta vida con el perdón, viste yo esas cosas, ¿verdad? Clarísimo, ¿verdad? Entonces, hasta inclusive lo que a nosotros nos parece tan común por la epidemiología de acá, ¿verdad? Me pareció tan simple, una serie, no sé si fue de Doctor House, creo que fue, no sé qué, para ellos fue lo máximo en Estados Unidos, diagnosticar dengue. Nunca vieron. Pero ahí voy allá. Acá no sí, una zona endémica. Le cayó todo la cabeza a la chica, una novela, ¿verdad? Una cosa, una enfermedad tropical, si buscaban en los libros, ¿saben qué lo era? ¿Entienden? Por eso le digo que la medicina no es tanto así, ¿verdad? Entonces, mira, vale puta ese capítulo, que la enfermedad diagnosticada, decía yo, ¿verdad? Pero es que así funciona la medicina. Cuando ustedes, que no van a trabajar el día de mañana, ¿verdad? Cuando si trabajan en Paraguay, ustedes van a saber qué patologías son más endémicas en nuestro país. Por ejemplo, acá en Alto Paraná, mucho dengue, Paraná, Brasil también. Chagas, mucho hay, ¿verdad? Después, ocio, hay mucho acá en Alto Paraná y en la zona de cordillera. ¿Por qué? Porque hay mucho, la mayoría consumen agua de pozo. Pozos artesanos. Consumimos acá en Alto Paraná, no hay. Solamente ciertos lugares, áreas nomás que tienen agua de cuerpo sana, digamos, de SAP, y no sé si consumen también, ¿verdad? Que es del lago de la República. Después la mayoría para abajo ya, todo dice pozo artesiano. ¿Y hay alguien que controla? No sé. Ya veremos qué hay entre ustedes. Entonces, eso atrae ciertos metales pesados, ¿verdad? Si ponen filtro en su casa, lo que sea, y eso genera de repente el día de mañana, ¿verdad? Bocio. Se transforma en cáncer también. Entonces, todas esas patologías que uno tiene endémicamente donde uno va a trabajar, va a atender. Por eso digo el mal ejemplo del doctor Hopper. Entonces, ustedes tienen que estudiar siempre, cuando lean su libro, van a ver, y el día de mañana, cuando vayan a las prácticas hospitalarias, se van a dar cuenta de eso. De qué patología es lo que más se ve en el hospital. Y muchas veces dicen, ¿para qué es lo que llamamos la otra patología? Claro, es para completar el folleto, se dice, ¿verdad? Pero se ve menos más. Solo que hay cosas que se ven mucho más. No puede ser que siendo un médico general, un 60% de eso ustedes no sepan. Básicamente para que ustedes sepan defenderse el día de mañana cuando sean médicos generales. No pueden enfatizar mucho ustedes, pueden enfatizar, pero no enfatizar en las patologías más comunes. No pueden no saber un alumno, por ejemplo, del quinto año, por ejemplo, manejo de la diabetes. No pueden no saber, pues. O de infarto agudo, no pueden no saber. Un manejo de una apendicitis aguda no puede no saber. Un alumno del quinto año que recibiendo, puede internado, digamos, en el sexto año. Entonces, cosas básicas no pueden no dejar saber. Es muy básico, ¿verdad? Entonces,
El tema de hoy es cáncer de esófago, tumores benignos y cáncer, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo una clasificación acá, de Harrington se llama, tumores de esófago benignos, que pueden ser, así como en el colon también, ¿verdad? Que ya ahora vimos anteriormente, ¿verdad? Siempre buscamos las capas, ¿verdad? Entonces puede ser extramucosos o intramurales, o pueden ser intramucosos, ¿verdad? Los intramurales o extramucosos, según la forma de crecimiento, pueden ser pediculados, intraluminales, y los intramucosos pueden ser sésiles. Los benignos, estamos hablando de los benignos. En algunos benignos, por ejemplo, tenemos el tumor intramural, por ejemplo, el leiomyoma, es el tumor benigno más frecuente del esófago, más del 70% de los casos, ¿verdad? 3 veces más común en el hombre que en la mujer y puede aparecer a cualquier edad, en cualquier localización, aunque predomina en el tercio inferior del esófago. Igualmente consiste en una masa única y bien encapsulada que se separa con facilidad con los tejidos vecinos. Ahí se ve, por ejemplo, cómo genera un abombamiento acá. Y ahí por lo complica la situación en este contexto. ¿Por qué? Porque si esto es una endoscopía, dijimos que la endoscopía era biopsia y tratamiento, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, probablemente no va a biopsiar la endoscopía. ¿Por qué? Por temor a generar una hemorragia digestiva. Porque el tumor está viniendo de dónde? En la zona intramural, de la musculatura, está creciendo un leiomyoma, ¿verdad? Y este estudio que se da acá es una ecoendoscopía. Se llama ecoendoscopía, ¿verdad? Y ahí se ve que de dónde viene el tumor, ¿verdad? Este tumor. De las paredes del esófago, la parte muscular. Diagnóstico: este leiomyoma de esófago. Presentación: menor a 5 centímetros, son asintomáticos. Mayor a 5 centímetros, síntomas pueden ser disfagia, regurgitación y pirosis. Y gigantes, afagia y broncoaspiración. A diferencia de otros leiomiomas del tubo digestivo, el leiomyoma esofágico sangra solo excepcionalmente, o sea, no va a cruzar de entrada con una hemorragia digestiva alta. Cuando ello ocurre, debe pensarse en un leiomiosarcoma, o sea, ya es un tumor ya maligno. El tránsito esofágico con varios, el tumor puede aparecer como un defecto lacunar, uniforme, sin irregularidades de la mucosa. En la esofagoscopía la mucosa es normal y la biopsia está contraindicada debido a una toma, de que esa toma, ¿verdad?, de la biopsia puede ser muy profunda, ¿verdad?, para obtener una muestra representativa, para que salga un positivo, no puede salir un falso positivo, entonces una pérdida de tiempo. Por otro lado, la fibrosis secundaria a la toma de biopsia puede adherir el tumor a la mucosa y dificultar la exéresis quirúrgica. El manoseo va a generar fibrosis, inclusive puede generar lo que ya vimos la vez pasada, con respecto a lo que dan perfusión y tracción, ¿cómo se llama eso? Divertículos. ¿Se acuerdan de Senker, Epifénico? Los divertículos no eran los falsos, los verdaderos, y había lo que era por tracción. Entonces puede generar también por la fibrosis y genera una deformación. La ecografía endoscópica o ecoendoscopía es diagnóstica, ya que nos permite identificar la masa, así como su relación con los tejidos vecinos, ¿verdad? También la tomografía computarizada, la resonancia nuclear magnética, identificación del tumor, y son útiles para descartar otras patologías. Son interesantes. Solo que la endoscopía, ¿cuál es la ventaja? Que puede tomar biopsia ya. Sin embargo, la resonancia es solo para observar imagenológicamente lo que hay. Y la tomografía también. Y al fin y al cabo vamos a irnos otra vez a eso, la ecoendoscopía. Al menos para llegar a la biopsia. Si es que de repente ya tenemos una biopsia positiva, algo maligno, ahí sí podemos ya, digamos, sí o sí, obligatoriamente vamos a solicitar luego las imágenes
de auxilio, ¿verdad? Para su estadificación. Tratamiento, enucleación de los casos sintomáticos. Y si no es, si es sintomático, se deja nomás, ¿verdad? No crea ningún síntoma, ¿verdad? Porque pensamos en el entonces, si es cuando genera síntomas, sí, cirugía, sacar esa enucleación. Hay varios tipos, ahora tenemos los vehiculados, dijimos hace rato, comprenden alrededor del 10% de los tumores benignos, denominados genéricamente pólipos fibrovasculares. Estos tumores están constituidos por tejido fibroso laxo y un pedículo muy vascularizado. En algunos casos puede existir un predominio de tejido mixomatoso o graso, fibromixoma o fibrolipoma. Los pólipos fibrovasculares asientan por lo general en el tercio superior del esófago y se caracterizan por un crecimiento progresivo, quizá favorecido por la peristalsis esofágica. Acá se ve en el dibujo del esofagograma como se tiñe esto, ¿verdad? Diagnóstico, presentación, disfagia y regurgitaciones. Asfixia por taponamiento de la vía aérea. La endoscopia es indispensable para el diagnóstico, así como para seleccionar el tratamiento. Si fuera un vehiculado. Vehiculado es más fácil, queda así como si fuera un globito por fuera y probablemente la endoscopia solo ya secciones y saca. Tratamiento, pequeños, extirpación quirúrgica, los grandes también quirúrgicos porque requieren de hemostasia manual. Incluso los pequeños se puede hacer por vía endoscópica nada más. Y ahí vemos la diferencia, ¿verdad? En los vehiculados pues es mucho más fácil, solamente acá vamos a seccionar el endoscopista y ya está, ¿verdad? En los sésiles lo que es un poquito complicado porque tiene que escarbar aquí en la mucosa, ¿verdad? Son tumores benignos del esófago menos frecuentes. Papiloma de células escamosas puede ser único o múltiple y consiste en un núcleo central de tejido conectivo cubierto por células escamosas hiperplásicas. Su origen ha sido atribuido a inflamaciones crónicas, reflujo gastroesofágico, tabaco, éstasis alimenticia y más recientemente al herpes virus. Son posibilidades. Quistes y duplicaciones. Los quistes esofágicos se originan como divertículos embrionarios del intestino anterior. Sus paredes incluyen una capa epitelial mixta, escamosa y columnar, tejido areolar y algunas fibras musculares. En cambio, las duplicaciones son verdaderos esófagos dobles de origen embrionario, ya que sus paredes poseen todas las capas del esófago normal. Por lo general, la duplicación se extiende en forma paralela al esófago y las capas musculares de ambas estructuras pueden entremezclarse, ¿verdad? Epidemiología, muy raros, los quistes son mucho más frecuentes en las duplicaciones que las duplicaciones, perdón. Y del total de las duplicaciones del tubo digestivo, solo el 10 al 20% ocurren en el esófago. El diagnóstico, ambas son malformaciones, suelen ser detectadas en una radiografía de tórax o estudio contrastado de esófago. Un simple estudio de contrastado ya puede determinar que hay ahí. Los síntomas más frecuentes son disfagia, dolor retroesternal, este último especialmente cuando existe infección. La tomografía computada y la resonancia nuclear magnética son indispensables para el diagnóstico diferencial. Es imprescindible investigar otras malformaciones a menudo asociadas, tales como la espina bífida, defectos vertebrales diversos y malformaciones intraespinales. O sea, si encontramos una duplicación, probablemente haya otra deformidad también congénita en otro lado, ¿no? O sea, hay que ir estudiando también de repente. Quiste por duplicación esofágica, hace una resonancia magnética, ¿verdad? Y genera un quiste aparentemente ahí, ¿verdad? Porque hay, según esta, una duplicación esofágica, ¿verdad? De la vértebra, y en teoría tendría que estar acá la aorta y la cava, después del esófago, en teoría, por encima de eso. Y acá vemos una quiste. Bueno, entonces son, primer punto, patologías benignas, que eran duplicaciones, quistes o de repente tumoraciones benignas, ¿verdad?
miomas, ¿verdad? Son los más comunes. Si fuera maligno, es un leiomiosarcoma. Es un tumor de parte renal. Con respecto al cáncer de esófago, la definición del término cáncer de esófago se aplica indistintamente a quién. Al carcinoma epidermoide y al adenocarcinoma. Son los dos tipos que más vamos a estudiar, ¿verdad? Que son sus formas más comunes, ¿verdad? Más frecuentes. El epidermoide o el escamoso, ¿verdad? Es el tumor maligno más frecuente. Macroscópicamente puede ser vegetante, estenosante o ulcerado, aunque esta última es la variedad más común. La ulceración es al comienzo longitudinal y se hace circular tardíamente, lo cual explica por qué la disfagia es un síntoma tardío. Microscópicamente puede ser diferenciado y semi-diferenciado o indiferenciado, ¿verdad? Eso, por ejemplo, lo que te van a leer en sus estudios de anatomía patológica de repente, dice grado 1, grado 2, grado 3, ¿verdad? Cuando dan anatomía patológica, grado 1, grado 2, grado 3, ¿verdad? Que sería diferenciado, semi-diferenciado o indiferenciado. El primero se caracteriza por la formación de globos córneos y la presencia de creatinización intracelular y extracelular. Insiste acá que el epidermoide, el más común, es el ulcerado. Entonces, por eso siempre se tiene en cuenta cuando hay hemorragia digestiva, que lo mencionaron justamente, la más común era las no varicosas, ¿verdad? Úlcera gastroduodenal. Entonces, siempre en los estudios de endoscopía, cuando hay una úlcera sospechosa, que hay característica de una úlcera sospechosa, se tiene que tomar biopsia, ¿verdad? Suele ser pregunta de bolillero eso, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de una úlcera con sospecha de malignidad? ¿Cuáles serían la sospecha macroscópica primeramente? Sería justamente ver que la úlcera, al endoscopio obviamente, como se entra en el endoscopio, se encuentra que tiene, por ejemplo, bordes irregulares, ¿verdad? Que tiene islas adentro, de repente islas. ¿A qué se refiere islas? Pequeños segmentos de tejido normal, ¿verdad? Después alrededor todo ulcerado o sangrante, ¿verdad? Entonces, de repente eso genera una alta sospecha de que sea algo maligno. Entonces, tienen que tomar una biopsia para estudiar. Puede que sea una úlcera sangrante por un cáncer, también podría ser. Y ahí muestra justamente algunas condiciones asociadas al carcinoma epidermoide: tabaquismo, etilismo, acalasia, bajo nivel socioeconómico. Muchas personas no quieren admitir esto de bajo nivel socioeconómico. ¿Y por qué dicen algo? Pero uno con el tiempo se da cuenta de que las personas con bajo nivel socioeconómico no pueden adquirir ciertos hábitos alimenticios de otras personas, y por eso indirectamente va a generar eso. No es que por la condición de precariedad, digamos, la adquiere, sino porque indirectamente adquiere ciertos hábitos. Entonces ahí es el problema, ¿verdad? Con el tiempo eso genera ese problema. Algunas deficiencias nutricionales, irradiación previa de repente, esofagitis cáustica previa, ¿verdad? En su libro van a leer que hay un capítulo luego de ingesta de cáusticos, ¿verdad? Síndrome de Plummer-Vinson, de repente intrafamiliar de cáncer aerodigestivo superior, pilosis, acracantosis, ¿verdad? De repente. O sea, eso ya son enfermedades raras, ¿verdad? Pero describe el libro, ¿verdad? Esclerodermia, así de repente, ¿verdad? La displasia, carcinoma in situ y carcinoma superficial. El epitelio epidermoide normal puede sufrir alteraciones de la maduración celular, que consisten en la presencia de núcleos cleromórficos o hipercromáticos, con pérdida de la polarización, mitosis a cualquier nivel del epitelio. Cuando estas alteraciones solo comprometen la capa basal, son células maduras. En la superficie se la denomina displasia, que pueden ser leve, moderada o severa. Y vemos
El cambio, cuando hay estas alteraciones, ocupan todo el espesor de la mucosa y recibe el nombre de carcinoma in situ. Se llama carcinoma superficial, al que solo compromete la mucosa y submucosa, sin límite para su extensión en superficie. Es equivalente al carcinoma gástrico temprano. Carcinoma epidermoide estenosante, grado 4, en la foto, ¿no? Otra clasificación, de repente, los más comunes que solemos estudiar, como dijimos, eran el famoso y el adenocarcinoma. Tenemos los epiteliales, carcinoma epidermoide, displasia, carcinoma in situ, carcinoma superficial, carcinoma verrucoso, carcinoma células claras, carcinosarcoma y adenocarcinoma. Los conjuntivos, leiomyosarcoma, rhabdomyosarcoma, melanoma, de repente linfoma también, y plasmocitoma. Entonces, uno de los epiteliales y otros son los conjuntivos. Los epiteliales son los que más podemos observar, lo que más se ve. Carcinoma verrucoso, muy raro, de crecimiento sofítico y con escasa infiltración, muy similar al papiloma de células camosas, es de mejor pronóstico que el carcinoma epidermoide. A pesar de que parece más feo, tiene mejor pronóstico. Carcinoma de células pequeñas células, también es infrecuente, de histología similar al homónimo del pulmón, es altamente agresivo, hasta el extremo en el que habitualmente ya se ha diseminado cuando se ha hecho el diagnóstico. Su origen ha sido atribuido a células endógenas de la mucosa esofágica y células totipotenciales de la capa basal. O sea, cuando se diagnostica células pequeñas es porque es algo relativamente grave, muy agresivo. Carcinosarcoma crece como un gran pólipo endoluminal y se caracteriza histológicamente por su aspecto sarcomatoso con células fusiformes del estroma y el pronóstico es favorable también. Y el adenocarcinoma, ustedes ya conocen, ya vimos eso, ¿verdad? Sigue con frecuencia el carcinoma epidermoide, el segundo más frecuente, ¿verdad? Primero el epidermoide, el segundo el adenocarcinoma. De los epiteliales, puede originarse en epitelio columnar, metaplásico, esófago de Barrett, la mucosa gástrica, ectópica o de las glándulas submucosas. Macroscópicamente el adenocarcinoma es similar al carcinoma epidermoide, microscópicamente los originados en el epitelio de Barrett o en la mucosa gástrica ectópica son similares a los adenocarcinomas gástricos tipo intestinal. Esta un poco de histología, voy a repetir esto. La epidemiología, 75 a 85% de los tumores malignos en el esófago, mientras que el adenocarcinoma comprende solo el 10 al 15%, o sea, el 80% prácticamente, 80% son el epidermoide. Una serie de la frecuencia de adenocarcinoma es mucho más elevada por la disfunción de tumores de la unión carioesofágica, que causa de su origen gástrico en todos los adenocarcinomas. No obstante, la incidencia de adenocarcinoma de esófago ha aumentado notoriamente en el occidente durante los últimos años, debido a la mayor frecuencia del epitelio de Barrett. Actualmente, el 59 a 80% de los adenocarcinomas de esófago se desarrollan en un esófago de Barrett. Es muy raro ver que se generen de otro epitelio. Factores de riesgo. Mediante estudios epidemiológicos se ha demostrado que ciertos hábitos, así como ciertos factores nutricionales y ambientales, desempeñan un papel importante en la etiología del carcinoma epidermoide de esófago. Por ejemplo, dice la ingesta de alcohol y tabaquismo, tipo de bebida alcohólica, más que la cantidad total ingerida, parece de importancia, ¿verdad? El tipo de bebida alcohólica. En Francia la incidencia es más elevada en los bebedores de aguardiente de manzana que en lo que ingieren otro tipo de bebida alcohólica, a los destilados. En África la cerveza de maíz se asocia con mayor frecuencia al carcinoma epidermoide que la cerveza extraída por los granos, cerveza de maíz. Sin embargo, también ninguno de los factores antes mencionados está precedente en la zona de alto riesgo de Asia. La alimentación en China es muy rica en nitrosaminas, en especial nitrobensilmetilamina, ¿verdad? Toda esa comida china que viene, que
tiene mucho condimento, todo tiene la nitrosamina, ustedes ponen a leer y la gente consume mucho eso en esos países, ¿no? Estas sustancias son probados carcinógenos para el esófago e incluso su acción puede ser potenciada por otros agentes como la micotoxina, el alcohol y el tabaco. O sea, vas a comer todo el día comida con nitrosamina, mucho alcohol y fumada, y ya las tres combinaciones completas. También en zona de riesgo se caracterizan por suelos desérticos y salinos con déficit de zinc, molibdeno, hierro y magnesio. O sea, el déficit de zinc, magnesio, molibdeno puede llegar también a generar ese tipo de problemas. Estamos hablando de personas, o sea, de hábitos de años, estamos hablando de que solamente ahora tenemos déficit de magnesio, zinc. La mayoría de la gente ahora, aunque el consumismo de todos esos suplementos, ¿verdad? Puede ser que en un momento dado tu vida dejas de comer algún tipo de alimento, ¿verdad? Ay, ahora yo quiero, soy, no sé, una persona si alguien me acaba de eso, dejo de comer carne y solo me vuelvo vegetariano más ya ahora. Obviamente vas a tener algún déficit y tienes que suplementar con algo, lastimosamente, ¿verdad? Lo lamento decirlo, pero es así. Y lo que quieran decir que no es así, están equivocados, ¿verdad? Más de ustedes van a ser médicos, ¿verdad? Médicos. Tienen que tener en cuenta eso. Entonces, estamos hablando de personas que desde nacimiento probablemente nacieron en ese tipo de lugares desérticos donde no tienen la posibilidad de consumir ciertos alimentos, ¿verdad? Entonces, ahí está el problema. Así como Paraguay, por ejemplo, es un país mediterráneo, nosotros no tenemos alto consumo en pescados marinos, por ejemplo. Pero en otros países no tienen alto consumo, nosotros comemos de vaca, ¿verdad? De pollo, ¿verdad? Ellos para ellos manjar, así nosotros acá todo el día como estamos cansados. Entonces, y genera otro problema, ¿verdad? No tenemos un equilibrio, ¿verdad? Entonces, de repente a nosotros nos hace falta de repente, qué sé yo, el omega 3, de repente nos comemos muchos pescados, ¿verdad? Y otros elementos, ¿verdad? Magnesio también, ¿verdad? Entonces, está demostrado que la ausencia de estos minerales y estas vitaminas en la dieta también puede aumentar la incidencia del carcinoma de piel. Está escrito eso en los libros. Enfermedades preneoplásicas, distintas patologías del esófago son consideradas preneoplásicas. Las lesiones cáusticas, ¿verdad? Aunque ustedes no lo crean, hay muchas lesiones cáusticas. Yo he tenido varios pacientes que vinieron y tuve que operarles de esófago y de estómago porque en algún lugar, en un momento dado de su vida, hacen ciertas fiestas donde se hacen los simpáticos a la gente, ¿verdad? Están todos borrachos y le dan de tomar, por ejemplo, a la gente, qué sé yo, lavandina o soda cáustica, ocurre, o de repente de forma accidental también, en los niños, por ejemplo. Hace poco he visto un niño en una pareja que se dedica a hacer eso en su limpieza, fabrican en la casa, y su niña de 8 años ingirió de ello creo que la soda cáustica, parece, o algo así, y se quemó todo el esófago. Entonces, eso por ejemplo son propensos el día de mañana a esa niña probablemente a que tenga cáncer por la lesión y la injuria que tuvo. O sea, de que sucede. Entonces, de repente en esa fiesta que suelen hacer acá de bienvenida, eso de repente se sobrepasan y le dan de tomar, no sé, motor de aceite de moto o aceite y consumen y le ponen cualquier cosa, como agua ardiente muy fuerte, alcohol. Cuidado con esas cosas. Pues ya ha pasado en otros bautismos, en la Asunción ha pasado a la una. Creo que ponemos una ingreso recién, no abusen en esas cosas. Bueno, después, silencio en el fondo. La acalasia también predispone al carcinoma epidermoide. Suele aparecer en enfermos jóvenes, su frecuencia oscila entre 1 a 7% de los casos. Y la tirosis es una enfermedad rara de la piel caracterizada por hiperkeratosis plantar y palmar. Se asocia al 95% de los casos con el carcinoma epidermoide. Plummer Rinson, Patrick Kelly,
se presenta en mujeres menopáusicas, consiste en anemia ferropénica, glossitis, membranas esofágicas. El 10% de los casos se asocia con un carcinoma epidermoide del esófago de la hipofaringe. Finalmente, ya se ha mencionado la importancia que dijimos ya el precursor del típico esófago de Barrett. Entonces, la importancia de la evaluación precoz del reflujo gastroesofágico y la resolución pronta. Presentación clínica de esto: los primeros síntomas del carcinoma esofágico están indefectiblemente relacionados con la dilución, ya que ha mencionado que los tumores no se exceden la mucosa, son asintomáticos, de manera que los primeros síntomas ya corresponden a una infiltración parietal profunda. Los trastornos del útero son inicialmente leves e incluso pueden ser intermitentes. Después se vuelve generalizado ahora. A veces tiene sensación de roce a la alimentación, ardor durante la delusión y a veces delusión lenta. La sintomatología no motiva habitualmente a la consulta médica, de manera que el 90% de los casos sintomáticos o ya con síntomas ahora recién vienen a la consulta, con la disfagia ya progresiva a líquidos, que es la pérdida de peso. Y eso es literal. Vienen al hospital los pacientes, la mayoría de los casos ya flacos, caquéticos, una caquete delgado, muy delgado, y ya cuando no pueden ingerir líquidos, ahí recién viene la gente. ¿Entienden? De hecho, cuando uno ya siente que no puede deglutir sólidos, ya tendría que preocupar. No puede ser eso, ¿verdad? Te cuesta deglutir los sólidos. Entonces, este tipo de personas de repente vienen, muchas veces por la ignorancia o porque piensa que está bien todavía, y ya vienen tarde, vienen ya cuando ya no pueden ingerir líquidos. Y ahí ya está peor la situación, porque ya no comen nada prácticamente. Y ahí, a consecuencia de eso, tiene una pérdida de peso muy alta, ponderada, de más de 20 kilos de golpe, ¿verdad? Menos de 6 meses. Ambos deben ser considerados síntomas de enfermedad avanzada y pueden acompañarse de regurgitaciones, tos por infección pulmonar, hemoptisis o melena, cambio en la voz por compromiso recurrencial. O sea, también puede usar con una hemorragia digestiva. Podría ser un diagnóstico diferencial. El examen físico no es relevante al comienzo de la enfermedad, en cambio, la enfermedad avanzada se caracteriza por signos de deterioro nutricional, adenopatías supraclaviculares o cervicales, cialorrea y cambios en la voz. Normalmente una radiografía convencional, una radiografía simple de tórax, carece de valor diagnóstico, pero puede poner en manifiesto de repente ya una enfermedad muy avanzada, ¿verdad? Metástasis pulmonar. El tránsito esofágico no permite diagnosticar lesiones tempranas. Sin embargo, los estudios con doble contraste bien realizados pueden detectar depresiones o ulceraciones de la mucosa. Pequeños detalles, ¿verdad? O deformaciones, ¿verdad? Los tumores avanzados se caracterizan por irregularidades de las mucosas susceptibles de adoptar un aspecto ulcerado o nodular. Y por el estrechamiento de la luz esofágica, el tránsito esofágico es especialmente útil para determinar la altura y la extensión aproximada del tumor. Ahí se ve, por ejemplo, dibujito, una radiografía anteroposterior y una radiografía lateral, ¿verdad? Para ver más o menos cómo se encuentra, para ver qué es el mediastino en realidad, para ver el paro radiológico, como se dice, ¿verdad? Ver si están en el mediastino el problema, ¿verdad? Y ahí vemos el dibujito que se hizo la contrastada y cómo se va afinando esa zona, ¿verdad? Se deforma. A ver si hace que nos pasa todo el contraste acá. Acá quedó denosado. La endoscopía, la fibroendoscopía permite ver directamente la lesión, aunque esta no siempre es franqueable con el endoscopio. La combinación de citología dirigida y las biopsias múltiples tiene una eficacia diagnóstica que oscila entre el 90 y el 100%. Es habitual especificar endoscópicamente a los carcinomas superficiales en protuyentes, planos y reprimidos. Toda vez que sea en la mucosa, o sea visualmente, se puede biopsiar. Y la broncoscopía, o fibrobroncoscopía también tiene que ver. ¿Para qué?
para investigar infiltración traqueobronquial. Combinada con la citología y la biopsia endobronquial, la broncoscopia debe ser efectuada en todos los carcinomas vecinos de la vía aérea. Ya cuando sospechamos que está infiltrando la vía aérea, a veces sucede lo contrario. El paciente viene a consultar por algo pulmonar y debe ser el problema del esófago. Sucede también eso. Ustedes como futuros médicos tienen que tener la capacidad de entender lo que está sucediendo. Van a empezar a estudiar al paciente, a ver qué son sus síntomas y se van a dar cuenta de que no es algo pulmonar esto. ¿Qué está pasando acá, verdad? Y ahí van a ir viendo qué posibilidades tienen. Y la tomografía computarizada o resonancia magnética nuclear, ¿verdad? Ambos métodos son útiles para evaluar la presencia de metástasis y la extensión tumoral a órganos vecinos. Y la tomografía es especialmente eficaz para investigar metástasis hepáticas y adenopatías intraabdominales. Ahí se ve cómo está totalmente destruido cada esófago, si se dan cuenta, ¿verdad? Ya tomó todo el esófago del tumor, inclusive aparentemente ya infiltra órganos vecinos, ¿verdad? Como el pulmón probablemente, ¿verdad? Acá se ve. Totalmente ya nos pasa el contraste, lo poco que pasa de aquí, finito, por acá abajo, ¿verdad? Despacito, acá abajo, finito. Entonces prácticamente ya va infiltrando acá la columna y los órganos vecinos, ¿verdad? Laterales. En este caso el pulmón y posterior a esto, ya el mediastino posterior acá en la columna, ¿verdad? Cosa muy grande. Más lo mismo, ¿verdad? Lo que vimos hace rato, la visión lateral, cómo infiltra la parte posterior, mediastino posterior. De la resonancia es lo mismo, solo que otra forma de visualización, una resonancia es diferente. Este se ve en una tomografía. Acá en la tomografía y en la resonancia. Siempre para ver una tomografía se tiene en cuenta qué cosa. Tiene que haber un orificio, como la vértebra acá torácica, y acá debería de estar más para arriba el orificio del esófago y a los laterales la bifurcación de los bronquios también, ¿no? Tendría que estar, por ejemplo, que está totalmente desviado ya en la situación por la masa obviamente grande que tiene. Otros métodos, la ecografía convencional es de gran valor para identificar metástasis hepática, para precisar el diagnóstico de adenopatías supraclaviculares y cervicales con propósito de detección screening. Se ha implementado en la China la obtención de muestras para citología mediante un balón intraesofágico. Este método alcanza una eficacia diagnóstica del 92%, ¿no? Tiene posibilidad de hacerlo. Y una vez que tengamos el diagnóstico, se tiene que estadificar este tumor de esófago. ¿Cómo se estadifica? Con el TNM, tumor, nódulos y metástasis. Entonces se hace primeramente la ecografía endoscópica de reciente introducción. Este método es especialmente valioso para la estadificación, para saber el tamaño del tumor, imagenológicamente hablando todavía. Tanto en la evaluación de la profundidad del tumor, el T, como la invasión anular N, la ecografía endoscópica supera a la tomografía computarizada y a la resonancia magnética nuclear. El T, para su determinación exacta, 90% está cercana, ¿verdad? Cuando se hace por estos métodos que dijimos, ¿verdad? Aunque es menor en el T2, en el que puede haber sobreestadificación debido al tejido inflamatorio peritumoral, o sea, puede llegar a confundir. Y la eficacia global para determinar el N o los nódulos oscilan 75 a 85% de los casos. La principal limitación de la ecografía endoscópica es la imposibilidad de uso de los tumores infranqueables, o sea, los tumores que son grandes, que ya no pueden dejar pasar, ¿verdad? Porque la endoscopia trata de buscar estructuras que están dentro del parénquima, o sea, dentro de las capas del esófago. Entonces, si es infranqueable, de repente con la endoscopia convencional nomás. Y ahí vemos el TNM de repente para darse cuenta de T1 a T4, ¿verdad? T4, por ejemplo, ya es un tumor que infiltra estructuras esofágicas, extra esofágica, ¿verdad? Por fuera del esófago. T3, tumor extendido a la adventicia que no infiltra estructuras extraesofágicas. Y el 2, tumor extendido a la muscular.
T1 tumor limitado a la mucosa y la submucosa. El N0 ganglios negativos, N1 ganglios positivos, regionales positivos. M0 sin metástasis y con metástasis incluye ganglios distantes, perdón. Entonces, esto es la estratificación imagenológica. Nosotros no podemos saber a ciencia cierta al 100% el estadio final de la enfermedad. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver en la tomografía que hay ganglios. ¿Cómo yo certifico que es positivo? Voy a ver que está agrandado, porque no sé si eso es positivo o metástasis. Solamente en una biopsia. Entonces, la única forma de saber la estratificación final, real, es la estratificación patológica. Si ven en su video van a ver, por ejemplo, el TNMP, es la estratificación patológica. Entonces, cuando ya se sacó el esófago en una cirugía y se mandó a estudiar. O sea, la única forma en el microscopio, la anatomía patológica, ¿verdad? El patólogo revisa si realmente de esos ganglios que se sacaron es positivo o no. Y se ve la estratificación final patológica. Pero obviamente que uno con las imágenes ya sabe más o menos hacia dónde vamos. Dijimos que más o menos un porcentaje de casi el 80-90% ya sabemos que es cierto eso, ¿verdad? Pensando en eso, ¿verdad? Me puedo equivocar, hay casos que podemos equivocar, pero si ya tenemos tu muerte, podés, como diría un colega, mejor pecar antes que no realizar nada. Porque es lo que vamos a pecar en qué sentido, de que mejor hacerle ese tratamiento con las imágenes a no hacerle nada. Porque si después de no hacerle nada, viene, pasan los años y viene otra vez con el recaído, puede cometer grandes errores. Bueno, a todos los pacientes se lo operan de entrada, así tiene su tratamiento en qué estadio lo que se opera. Y ahí vemos, por ejemplo, una vez que tengamos el TNM imagenológico, de repente ahí uno lo clasifica, ¿verdad? De 1, M0, M0 por estadio, el estadio 3, por ejemplo, de 4 con cualquier N y M, por ejemplo. Estadio 4 cualquier T, cualquier N y M. En el momento que tenga M1, o sea, tiene metástasis de distancia, estadio 4. Y encontramos en el hígado un tumor, encontramos un ganglio, por ejemplo, de Virchow acá, en el cuello positivo, y acá es estadio 4. Un plano a distancia, ya no hay discusión. Ya no tiene relevancia, digamos, el tamaño tumoral, ni el ganglio, a distancia, estadio 4 automáticamente. En lo más complicado de estadificar y el tratamiento siempre es estadio 1 y 2 porque estadio 1 en el resto todavía el cirujano para poder ver. Estadio 2 el cirujano ya se va de lado y el que va a hacer la quimioterapia no puede oír. La verdad de terapia. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿No? Bueno, vamos a un mini receso entonces. A ver.